Fondo con Paco Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que continúan con nosotros. Es noche de a fondo y a fondo de los periodistas. Y déjeme decirle que hoy tengo una mesa muy rica de periodistas a los cuales agradezco que estén con nosotros. Maite Noriega, bienvenida. Bien hallado. Eso me encanta, de Maite Noriega. Alejandro Cacho, periodista, El Heraldo de México. Gracias, Paco. Bienvenido. Buenas noches, Maite. Buenas Qué noches, gusto. gracias, Marco. igualmente. Mucho gusto. Y justamente Marco Bien Levario. hallados todos. Exacto. Marco Levario Turcot, director de la revista, etcétera. Bienvenido, un gusto tenerte por aquí. También para mí, buenas noches. Bueno, la idea de esta mesa de periodistas es hablar un poco sobre, o mucho, sobre lo que ha pasado en este 2019 en todos los aspectos. Fue un año de cambios, un año de una nueva administración con Andrés Manuel López Obrador, de muchas cosas de las que hay que desmenuzar. Y arrancaríamos con el tema económico. ¿Qué pasó en la economía de México en este 2019? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Podemos hablar de crecimiento cero, pero también podemos hablar de un peso estable, no esos vaivenes a los que lamentablemente estábamos acostumbrados, una inflación dentro de los márgenes, salarios mínimos con un alza no vista en por lo menos más de 30 años. Vamos, hay cosas buenas y cosas malas. ¿Cómo lo ven ustedes? Arrancamos, Maite. Pues parece que estamos mejor, porque hace unos meses estábamos en recesión. Sí. Entonces ya yo creo que Sí. ya vamos saliendo, yo creo que vamos mejor. Ajá. Aunque sí, yo creo que estábamos mejor cuando estábamos más peor, ¿no? Como dicen en mi pueblo, yo creo que este crecimiento cero, este subejercicio ha afectado mucho a la economía de la gente, ha detenido el crecimiento económico del país. Si te pones a ver, la industria de la construcción, que es uno de los detonantes del desarrollo y de la productividad, está paralizada, sobre todo en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes, empieza a moverse un poco. Yo creo que los recortes, la falsa austeridad, las economías sin análisis, ¿no? Los diagnósticos sin diagnóstico, creo que han afectado mucho y la economía está en cero. O sea, ¿qué se puede decir cuando te dan una economía con poco crecimiento y le quitas ese poco crecimiento y la dejas en cero? Para decir que vamos bien? No entiendo. ¿Cuándo se prometió un crecimiento de por lo menos el 4%, no? Sí, yo alcanzo a ver dos realidades. Una, aquella que dice que vamos requete bien y que el pueblo es feliz. Y como muestra de ello, el dato de que en las rancherías ya no se compra una res, sino se compran 2 reses a la semana, según estos dichos, tal cual, reseñados en estos momentos por Andrés Manuel López Obrador. Pero también alcanzó a ver un desabasto en medicinas, como consta en el registro de los amparos que han hecho, por ejemplo, en lo que falta de medicamento para las personas con VIH, y que son datos específicos o duros, y que en cuanto a la economía en general, todas las calificadoras han ido señalando o fueron señalando durante el año el crecimiento que tendríamos, ajustándolo al que ahora tenemos, que en efecto es cero. Aunque ya ahora ya no se les hace caso a las calificadoras. Porque en efecto lo único que se le hace caso es el pueblo feliz y los otros datos que desafortunadamente hasta ahora, contrario a la transparencia que pregona el gobierno actual, no hemos conocido. Y 2 datos también que me parecen importantes. No es, de acuerdo con los expertos en economía, una virtud del gobierno actual la estabilidad del peso en relación con el dólar, sino la propia condición y dinámica en el mercado internacional y la fortaleza del dólar en relación con nosotros y nuestra economía en dependencia con ellos. Y en relación con los salarios mínimos, no puede ser un indicador porque la propia economía mexicana desafortunadamente ha dejado de tener ese como un indicador para la revisión del crecimiento económico en virtud de 2 cosas, de que se ha descuidado
y muchísimo desde las administraciones anteriores como para ser un referente, y dos, porque el registro que tenemos de empleo informal ha crecido de una manera exponencial, junto con reportes de dependencias oficiales como la del IMSS, el más reciente, que señala una baja incluso del 29%. De tal la suerte creación de que empleo, sí, es sería gravísima la gráfica. muy preocupante. A ver, de todo esto, ¿tú estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo y yo voy a comentar algo que es una paradoja. El desempeño económico de Andrés Manuel López Obrador ha salido a flote, aún con 0% de crecimiento, Sí, claro. gracias al gasolinazo de Peña Nieto. A que no tengamos incluso los gasolinazos a los que... Sí, claro. sí. ¿Por qué? Porque ese gasolinazo permitió que el gobierno dejara de subsidiar los combustibles y significó algo así como 360,000 millones de pesos, algo parecido al ingreso del ISR. Y eso es lo que ha mantenido a flote, es lo que ha mantenido la inercia económica que tenemos hasta hoy. No hay inversión, no hay crecimiento. La industria de la construcción, como bien decía Maite, pues parece que empieza a querer reaccionar, pero de manera muy tímida. Muy tímida. Y el año que entra no se ve nada sencillo. A ver, ahora que hablas del año que entra, que ya al final de este a fondo hablaremos de las expectativas, pero yo quisiera preguntarte, cerramos este 2019 con una firma, con una gran fiesta mexicana, con la firma de este adendum, de este protocolo modificatorio del TEMEC. ¿Puede ser la salvación de nuestra economía para 2020? No lo sé, yo creo que es difícil saberlo. Lo que sí nos consta hoy es que el TLC, o NAFTA, sí le cambió la cara al país hace 25 años. Así es. No lo sabemos. Sí había que actualizar lo que se tenía por muchas razones y en muchos sectores industriales, algunos que ni siquiera existían, pero me queda claro que hoy quien cedió más fue México. Fue México, en esta nueva versión del tratado. En la anterior, México fue, pues, tal vez el más beneficiado. Hoy el que cedió más fue México, sin duda. ¿Qué se dio? Mira, todavía no se tiene claro qué fue lo que se dio, y aunque se dice que no había supervisores en las empresas para ver la efectividad de la reforma laboral y las leyes laborales que exige Estados Unidos y que les cumplimos tal como nos lo pidieron, esto parece ser que se cedió. Si bien habían dicho que no, el anuncio que hace la Embajada Americana solicitando personas para cubrir esa vacante pone en evidencia que sí está negociado eso. Entonces, la supervisión de la reforma laboral, el incremento de salarios para lo cual me parece bueno. Sí, pero teníamos un pendiente ahí. Teníamos un Seguimos pendiente ahí teniendo para el la industria de la automotriz. El hecho de que todo el acero que se utilice para la construcción de los automóviles tiene que venir de América del Norte, o sea, México, Estados Unidos, Canadá, con lo cual pues rompes la relación con China, ¿no? Que había un muy buen precio y había una buena negociación que se tenía con China. Creo que esto es lo que se hace, por lo menos es lo que se dice que se ha cedido, porque no tenemos el texto completo. Por lo menos yo tengo que confesar, no lo he visto completo. Es un documento de, no sé, 64 páginas, 27 páginas, no sé cuántas páginas tenga, pero no lo hemos visto completo. Pero esto es lo que se asegura que se cedió, aunque nos enteraremos más tarde. Pero déjame agregar una cosa muy importante. Cierto lo de la industria automotriz, el acero y el porcentaje de componentes que aumentó muchísimo. El tema laboral, sin duda, nos van a supervisar, punto. Sí. Aunque aquí nos quieran decir que no, nos van a supervisar, punto. Que tiene sus aspectos positivos, ¿eh? No está mal, tiene sus aspectos positivos por el tema del ingreso y demás, bueno, de los salarios de los trabajadores. Pero está el tema de las farmacéuticas y del plazo que se le aumentó a las laboratorios para que las patentes aumentaran de 5 a 12 años. Entonces, nos va a costar más atender nuestra salud. Que ya es caro. Que ya es caro. Nos va a costar más. ¿Sabes cuánto más? Un medicamento, el que quieras,
para lo que quieras. En México cuesta 40% más de lo que cuesta, no en Estados Unidos, en América Latina. Y a eso agrégale esta nueva situación, va a elevar No, sustancialmente. Lo que va a pasar es que vamos a pagar ese 40% más durante más tiempo. Claro. Pero ya van a dar las medicinas, ¿no? ¿Cuántos? Gratis. Bueno, mi Paco, a ver. Es que ese, no es, sé. ese es el otro, ¿no? O sea, yo creo que parte del gobierno del presidente o de los anuncios que ha hecho el presidente es este, ¿no? El haber destruido, por ejemplo, algo que funcionaba, yo no digo que era perfecto, el Seguro Popular, para la creación de esta nueva instancia que regalara las medicinas y atender a todas las enfermedades para todo el mundo, lo cual es verdaderamente... Que suena bien. En este momento es imposible. Pero suena bien. Y es inviable en el corto plazo. Hay un dato que me parece estremecedor. En el Instituto de Nutrición, en la administración anterior se hacían en promedio 7 trasplantes de hígado. En la actualidad se hacen 2 trasplantes de hígado y el razonamiento es por la austeridad. Ese tipo de datos se multiplican de una manera tal en la que, en efecto, si tiene algún sentido el desarrollo de la economía que no hemos tenido, sería, entre otras cosas, para negociar precisamente lo contrario de lo que finalmente se cedió con el medicamento. Pero, siendo el gobierno, y en particular el presidente, un maestro en la comunicación, ha hecho de su principal derrota en materia económica un tanque de oxígeno para que ésta no caiga en debacle. Su principal derrota es que él fue construyendo su propio símbolo como opositor a partir de estar en contra del Tratado de Libre Comercio y junto con el intento por ganar la gubernatura en Tabasco, fueron los 2 tipos de manifestaciones políticas que él hizo en contra de un tratado que ahora le da oxígeno. Cerrando este bloque rápidamente, el TEMEC nos da, ¿es bueno, es malo? ¿Nos da buenas perspectivas? Es bueno en virtud de que el comercio internacional y el tratado internacional en economía es fundamental. Contradice la expectativa provinciana de Andrés Manuel López Obrador, pero al mismo tiempo cede en materia política, ya lo platicaremos en otro momento, y en materia económica de una manera tal en la que quedamos mucho más mal que como cuando se negoció por primera vez. Esa es la impresión que tengo. Yo creo que tiene aciertos y debe tener algunas dificultades, es un poquito más restrictivo en algunas cosas. Me parece que es bueno porque además nos ha permitido precisamente un crecimiento y una reconversión de Hasta nuestra esta hora, industria. El gobierno mexicano no había transcrito en español el acuerdo al que llegó con el Tratado de Libre Comercio. No, pero afortunadamente ya lo aprobaron los senadores, Exacto, eso es sí, muy sí. bueno. Es que hablan inglés todos. Hablan inglés todos y rapidito Sí, lo lo aprobaron. entienden muy bien. Entonces, yo creo, y además hay algo desde el punto de vista político que me parece que lo dejo así adelantado, que es que nos margina del resto de América Latina. O sea, nos aísla, nos separa del resto de América Latina y por eso la salida de Evo, ¿no? Que puede ser una señal. Pero fíjate qué contrasentidos. En esto tiene toda la razón, nos separa, nos aparta del resto de América Latina, contrario a la filosofía del propio López Obrador, por un lado. Y por otro lado, el López Obrador un día sí y otro también, y luego cada media hora condena el periodo neoliberal. Y esto es lo más neoliberal Porque que está hay. aplicando políticas económicas neoliberales. El tratado lo es. Vaya, fue la culminación Bueno, de la claro. época neoliberal de México. Bueno, y ese programa de choque, que no lo han querido reconocer que es, de 480 mil millones de pesos que dijeron que iban a adelantar en inversiones en septiembre del año pasado, bueno, de este 2019, es un programa de choque. ¿Y qué es eso? Una política económica neoliberal. Así es. Así es. Hacemos una pausa y regresamos aquí en A Fondo con los periodistas. El tema a seguir, la seguridad o la inseguridad, como usted lo quiera ver. Volvemos.
sigue con el discurso. Oye, estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Vamos a hablar del tema de la seguridad. Estamos cerrando un año, el año más violento de este país. Bueno, ya llevamos 3 consecutivos, ¿no? Diciendo este es el más y lo que viene. ¿Cómo vamos en temas de seguridad? Se erigió, se creó la Guardia Nacional y la verdad es que los episodios de violencia en todo el país han estado un día y otro más. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo considerar este tema de la seguridad? Bueno, evidentemente vamos muy mal, evidentemente. No solo porque los hechos violentos han ido en aumento, sino porque yo no sé si ustedes entienden la estrategia del actual gobierno. Yo lo dudo, porque yo no la veo. No la han planteado. No, es que todavía no se da a conocer. Yo creo que la están acabando de escribir. Es probable. Y pone a cargo de la seguridad a un señor que no sabe de seguridad. Alfonso Durazo no sabe, jamás en su vida ha tenido un cargo relacionado con la seguridad. Pero debe ser muy honesto. Pues sí. Acuérdate, ¿qué es lo que más eso le que acabas de importa decir es al más gobierno importante. actual, ¿no? Hay que ser, a mí lo que más me importa, si lo ha dicho, es que sean honestos. 90% de honestidad, 10% de preparación de y de experiencia. capacidad. Con esa honestidad firmó el contrato de compra-venta del terreno y la casa de Amado Carrillo. O eso es ingenuidad. Sin duda, 30,000 o más de 30,000 personas muertas por homicidio, válgase así el fraseo, implica un dato contundente que va a contracorriente de la chancla, que es de ninguna manera un intento de ironía, sino justamente las dos realidades que dices, Maite, que vivimos. La discursiva en el presidente de la República que ha hablado de los abrazos y no balazos, de la acusación. Se oye, yo mismo me siento ridículo al reseñar que los elementos claves de una estrategia son los que acabo de decir para pacificar, junto con la enorme contradicción, decíamos fuera del aire, entre el ejército fuera de las calles, ¿no?, y el ejército en los cuarteles, que es lo que en campaña ha dicho. Así como en economía, en esta materia hemos estado viendo cómo el presidente ha resuelto, si cabe el término resuelto en cuanto a política de seguridad, diametralmente acciones que él en campaña había dicho que no Cambiar haría. sus promesas. Cambiar sus promesas. Por realidades que están lacerando a los mexicanos. Y ese es el problema, creo. Sí, y el problema es el diagnóstico, ¿no? El presidente ha insistido que el problema de la violencia en México es la pobreza. Eso lo ha dicho reiteradamente, lo cual es un diagnóstico falso. Real. No, es un diagnóstico falso. Para explicar la violencia Para es un diagnóstico explicar falso. la violencia. Para explicar Sí. la violencia es un diagnóstico falso. Si partes de un diagnóstico falso, la medicina y el tratamiento van a ser erróneos. Claro. Entonces, cuando tú te esfuerzas mucho en meter más policías, más patrullas, más soldados, pero tu sistema judicial sigue igual de mal, entonces no estás trabajando para la seguridad. Entonces, si no hay una estrategia integral en la que, por un lado, los detienes y por otro lado hay quien aplique la ley, pues entonces tu estrategia está fallida, está mal. Y si parte del diagnóstico, porque el presidente lo ha dicho muchas veces, si partes del diagnóstico que la violencia es resultado de la pobreza, tu tratamiento y tu medicina que apliques estará mal, ¿no? Y abrazos, no balazos, pues no es. Y la llamada de atención con la detención de García Luna, yo creo que viene a plantear una alerta para que se den cuenta de que no está bien vista la estrategia en los Estados Unidos. Oye, hace rato hablábamos del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, y me llama mucho la atención, y yo se los pongo aquí sobre la mesa, mismo día, prácticamente a la misma hora, firma y detención de Genaro García Luna. ¿No hay una situación ahí rara? ¿No la sienten que sea una situación rara? Mira, no lo sé. Que sea parte de los acuerdos. Porque horas antes estuvo aquí el procurador norteamericano Barr. y lo recibió en Claro. Palacio Nacional, cuando Ese pudo es- haber venido a entrevistarse con el fiscal Gers Manero, Así con la es. secretaria de Gobernación, con el canciller, pero no necesariamente con el presidente. Y se entrevistó con él en privado en Palacio Nacional. Y a los 2 días se liberan los problemas del TEMEC. No, bueno, y se va Evo Morales por Se la va puerta Evo de Morales, atrás. claro. Se fue
por la puerta de atrás, ni se despidió, ni adiós dijo. Yo lo siento por los fanáticos del bueno. gobierno que de verdad me conmueven. Cómo habiéndolo recibido como un emblema de la propia revolución, que podría ser también un incentivo para la propia mexicana, él se haya ido sin despedirse. No sé qué cara mala vio de parte Bueno, de ¿cuántas algunos de caras ellos, malas ¿no? vio? ¿Cuántas caras malas vio, Sí, claro. ¿no? de ese tratamiento? Sí, sí, sí. Ahora, insisto, a mí me parece que es parte de una negociación. Yo creo que sí. Vaya, No deja de ser una especulación, pero en Sí, mi claro, opinión sí lo es. claro. Bueno, tiene todas las características de una negociación, ¿no? todas. Sí, sí, todas. sí. Si tiene No, cara por de pato, supuesto, pico de pato y claro. patas de pato, es No lo podemos negociación. afirmar, pero tiene todas las características. Ahora, En política ¿qué? es. Claro. Sí. Sí, Es claro. eso. ¿Qué mensaje está enviando? Porque casualmente, lo comentábamos en Mega Noticias TVC, a ver, mientras no lo tomó, como muchas otras oportunidades, mientras no lo detiene, no actúa los Estados Unidos, México, ni sé, ni no hay nada, ¿no? Y a la media hora de que lo detienen, ya tienen una carpeta de investigación, le congelan cuentas, Es un ridículo más. Es un ridículo más. y ahora van por todos aquellos que definición hayan trabajado con él. Sí, es Pero un- Durazo se tendría que salir también. Y Gertz Ah, no, Manero. bueno, Pues sí, y claro. Durazo se atreve a decir que la detención de García Luna es la punta del iceberg, que espera que salgan todas las ilegalidades que se cometieron. Y dices, ¿y usted de qué trabaja? Sí, ¿no? ¿Qué cargo tiene y cómo, por qué cobra? Secretario de Seguridad. Y si usted sabe que el señor cometió delitos y no tenía la obligación de haberlo denunciado, Porque Pero hay que además- tener en cuenta que eso fue en Estados Unidos. Lo acabo de escuchar en una entrevista y hablando de que además están despidiendo a toda la gente que tuvo relación. Claro, que ¿Dónde trabajaron están con- sus con- renuncias? sí, claro, claro. Yo me pregunto. Porque están. ¿Cómo por qué? ¿Por el simple hecho de haber trabajado con García Luna? Eso pasa Sí. en regímenes autoritarios. Es decir, Es que todavía no acaban de abandonar la este soberbia, furor esa- de autoritario que los mueve. Esta visión, sí, claro. ¿No? No es que no lo acaben de abandonar, es que es su DNA. Sí. ¿Cómo puede, si alguien no ha cometido un ilícito por haber trabajado en donde haya trabajado, sino como una expresión de propaganda, ¿no? que lesiona derechos laborales? Sí, es una cortar? purga al más Sería puro la razón estilo. por- Pero, Pero además, déjame agregar algo igual o más grave. A quienes les encuentran indicios de ilegalidades, los corren, no los procesan. claro, Exacto. claro. Siempre y cuando no sean de su equipo. Sí, porque si es Manuel Bartlett, claro, no claro. pasa nada. A ver, Si es Ricardo Valero, que se Tampoco roba pasa un libro, nada, tampoco claro. pasa nada. Pero si es Rosario Ibarra, ahí sí todo el peso Rosario de la ley. Robles. Rosario perdón. Robles. Rosario Sí, Robles, ahí claro. sí con todo, Claro. ¿no? Manuel Bartlett, Lomelí, el superdelegado de Jalisco, Que ya va a tener otra chambita por ahí. y diría yo Carlos Romero de Champs. O sea, no te voy a seguir, vete, órale, ya, llégale. No, aquí no ha pasado nada, ¿no? Napoleón Gómez Urrutia. No es la misma vara con la que Insisto se en mide. Durazo, No, que no. libera, nunca quedó claro, ¿no? Porque hubo 3 versiones distintas al hijo Sí. de Joaquín Guzmán en Claro. El Sinaloa Una Culiacanazo. abierta violación a la ley. y Sí, entrega del seguramente. Estado. Sí. Mira, ese punto ha sido el único momento en el que yo he visto a ese maestro de la comunicación, que es López Obrador, del manejo de la comunicación, desbalanceado, Sí. descompuesto, enojado, Sí. porque no pudo durante 3 semanas por lo menos controlar él la agenda y imponer la agenda. Y eso nos mostró un López Obrador que no habíamos visto, ¿eh? Y se prolongó la vida de esa información mucho más de Mucho lo más. que regularmente pasa. Sí, no, por supuesto. Lo va a Sí, marcar, va a marcar su administración, sin duda. sin duda, ya lo está marcó, marcado. ya lo marcó. El otro momento conmovido, en donde yo lo he visto a él también casi perdiendo los estribos, es en las tarimas mañaneras, en donde algunos personajes le hacen preguntas complicadas del tipo, ¿por qué es usted tan perfecto, presidente? No, bueno. Sí. Es ahí donde veo que no haya cómo No, no. contestar, ¿Cómo le dicen a qué este decir. personaje? Lord Lord Molécula. Molécula. Sí, no, pero es todo un personaje. o sea, Mira, volviendo al primer bloque en el que hablamos de la economía y que en el que hablamos de la seguridad, van a ser, desde mi punto de vista, los dos puntos, los dos temas que pueden poner en crisis al gobierno de López Obrador. Sí, En cuanto la gente empieza a sentir la escasez en el bolsillo,
la popularidad y el respaldo y el desencanto. Que Porque ya empieza además- a registrar empieza. sus puntos. Pero además hay otro elemento que es interesante y es que esta dádiva de recursos, ¿sí? Sin control, sin reglas de operación y sin nada, tampoco puede durar mucho tiempo. Entonces no será sostenible. Y es muy probable que a la mitad del régimen se agoten esos recursos con un crecimiento cero de la economía. Pasando el proceso electoral, supongo. No sabemos, no sabemos. Y en el proceso electoral puede que cambie la composición de la Cámara, Sí. porque sí hay malestar. Pero eso puede ser un Y el trípode que dice Alejandro puede ser todavía mayor si las instituciones empiezan a fallar. Ya los problemas que ahorita tiene Infonavit Sí, para bueno. la atención de de 16 millones de derechohabientes, con el sistema de salud puede haber también un colapso, digámoslo así, Claro. Ya institucional. se fueron a la huelga. Ya se Sí, fueron a claro. la huelga nacional en todo el Infonavit, así es de que ahí está. A ver, déjenme preguntarles antes de irnos a un corte. ¿Esto que estamos viviendo en temas de seguridad es un tema del gobierno de Andrés Manuel López Obrador o es algo que venimos arrastrando desde Calderón, Fox, Peña Nieto? Las dos cosas. Sí. Él vivimos un proceso de que se nutre incluso para hacer campaña política, pero a partir de él, la paradoja no solo es que no cumple una promesa electoral que realistamente podríamos comprenderlo, sino que incluso ha incrementado a niveles nunca vistos. El problema es que no se detuvo. Y todavía Así viene es. la ley de amnistía. Y es criminal el hecho de que no se tenga una estrategia todavía. No podemos decir o hablar de una estrategia. Además es la función única del Estado. Si Claro, no cumple esa dar función, seguridad, claro. es la primordial. Si no cumple esa función, No sirve para no nada. sirve para nada. Déjame poner antes de la pausa algo en la mesa. Estamos pagando el precio de tener un gobierno que no sabe gobernar. Y este tema de la seguridad y el de la economía y otros son muestras de hecho. Las medicinas, la escasez de gasolina al principio del gobierno. Estamos pagando las... A ver, las nos vamos a corte. Por eso les Después dije de que lo quería poner en la mesa. Después de lo que dices, a ver, ¿no hay esperanza? Para esta administración sí no hay esperanza. No, sí hay. Pero Por está en la eso tiene- sociedad civil, Sí, claro. en la pluralidad política. Sí hay. Por eso te digo, en el 21 puede, o sea, en las elecciones intermedias puede haber un cambio. Ha pasado con otros presidentes, pierden sus mayorías, sus cómodas mayorías en las elecciones intermedias, y esto puede propiciar un cierto cambio o por lo menos una Equilibrar un poco la contención, balanza, ¿no? una Sí. contención en las políticas del presidente, ¿no? Muy bien, pues está rica la charla. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de otro tema que también es polémico. ¿Hay o no hay Estado de Derecho en el país? Regresamos. Para hacerlo mejor. Bueno, ya estamos de regreso. Ahí estaba sobre la mesa y lo ponía. Hemos insistido mucho, al menos aquí en Mega Noticias TVC, mucho sobre muchos de los eventos que han pasado en donde no vemos Estado de Derecho. Vemos leyes a modo, vemos designaciones a modo, violaciones a la Constitución, bloqueos, falta de acción por parte de la autoridad. ¿Tenemos Estado de Derecho en el país? El país es diverso, heterogéneo, y podemos decir que la respuesta tiene que ser igualmente contrastante, hay niveles. Si me lo preguntaras para Tamaulipas, el gobernador ha dado las voces de alerta porque necesita. Si me preguntabas por Michoacán, es decir, algunas entidades han venido cediendo ya como plazas y puestas en manos de el narcotráfico. Pero también por omisión de las entidades, ¿no? Y porque los dejan pelear las plazas, sí, claro, Sí, desde claro. luego, y a ver quién es el que gana. En Jalisco igual, pero sí hay niveles distintos.
no se encuentra Guerrero ahora, el estado de Guerrero este año, como se encontraba en la administración inmediata anterior, o Michoacán, cuando empieza también con Felipe Calderón. Depende mucho de Querétaro, que es uno de los estados más seguros, junto con Yucatán, ¿no? Entonces, la respuesta tendría que ser así, matizada, de acuerdo con un mapa que, a diferencia de administraciones anteriores, en esta no lo conocemos para saber cuáles son los límites de, las incidencias y los tipos de transgresión de la ley de delincuencia que hay, porque otra característica del actual gobierno es la opacidad. Entonces, ese tipo de información ya no la estamos teniendo y lo más que apenas conocemos, por ejemplo, es que 7 de cada 10 mujeres asesinadas no han sido caracterizadas como feminicidio, a pesar de que esa es la petición que se hace ante la ley y puede o no ser. Lo que es muy preocupante es que no hay una respuesta de la autoridad en relación con ello. Entonces, eso y la impunidad es lo que nos impide decir, pero no me atrevería, con toda la preocupación que tengo al respecto, a decir que ya no hay Estado de Derecho. Yo creo que tenemos un Estado de Derecho sumamente débil, sumamente ¿Violentado? no, débil, paupérrimo. ¿Por qué? Ya Marco lo describió muchas cosas, los feminicidios, las ejecuciones, los periodistas asesinados, y casos, bueno, para Rosario Piedra no, para Rosario Piedra no. Y la elección de la propia Rosario Piedra, claro, desaseada, claro, lo que están intentando hacer con el INE, lo que ya hicieron con la Suprema Corte. Con la Corte, en fin, eso, perdón, es un Estado de Derecho debilitado, es un Estado de Derecho a capricho del presidente. O sea, sí hay un Estado de Derecho porque todavía sigue funcionando. Es precario, frágil, como tú dices. El problema de Andrés Manuel es con la legalidad. No le gusta la legalidad. Y si tú te das cuenta, el presidente, cuando rinde protesta, que no la toma, se la toman los congresistas, cuando rinde protesta dice, juro cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, para inmediatamente decir, no vamos a perseguir a los delincuentes, lo cual es una flagrante violación al juramento que prestó. Al juramento que acaba de hacer. Juro cumplir y hacer cumplir la Constitución, y lo primero que hace son 28 reformas a la Constitución, que es la Constitución que a mí me acomode. Ese es el problema que tenemos en México, como con Maduro, la legalidad. como Exactamente. Chávez, como Evo Morales. Así. Entonces, el presidente, por ejemplo, defiende la legalidad de Rosario Piedra. Y entonces te dice, no, pues es que cumple con los requisitos. ¿Cuáles, señor? No cumple con los requisitos. Es una víctima, es una víctima. Sí, era lo que yo les decía, pues el que yo sea atropellada no me faculta para conducir un coche, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, de verdad, es muy, muy violento. El principio de legalidad está total y absolutamente violentado y está consagrado en la Constitución. Y al presidente le tiene sin cuidado. El presidente dice, primero la justicia antes que la legalidad, que la ley. Dices, no, espéreme, vaya. Como dicen los cristianos, primero la caridad antes que la justicia, pues no tampoco, ¿no? Entonces, de verdad, el principio de legalidad lo tiene totalmente violentado. Para Andrés Manuel, la ley no existe, le molesta, porque además, como él es el principio de todo, él decide lo que es justo y lo que es injusto. Y esto es propio de un autócrata, de un tirano. Entonces, si te das cuenta, sí hay Estado de Derecho, pero al presidente le molesta la legalidad, le violenta y por eso el acatamiento. Claro, lo vemos cada vez más debilitado, está violentando la legalidad para cooptar a los poderes que le debían servir de contrapeso, ¿no? Con un doble discurso, el juarista y el cristiano. Sí. De tal suerte que cuando a él le conviene la aplicación de la ley, entonces habla de ella, y cuando no, en efecto, ese fraseo que tanto se parece a los presidentes autoritarios o tiránicos de América Latina, de la justicia
por encima de la aplicación de la ley. Y así es como Y él se dio. define la justicia. Sí, claro. Él la define, por ejemplo, para entregar la educación a la CENTE o a la SEP. O la CEP. O para comprometerse públicamente como si él fuera el procurador de justicia para que Mario Villanueva, y ahora la segunda, la señora secretaria de Gobernación, primera vez que veo que un florero habla en favor de una Nochebuena, que habla así y dice que se compromete a que salga o que tenga una Nochebuena en su propia casa. Mientras algunos, digamos, investigaciones que podrían ameritar incluso la separación del cargo, porque la presunción de inocencia debe privar independientemente de que yo piense, como lo pienso, que Manuel Bartlett es un corrupto. La ley es donde se dirime y, sin embargo, él se queda. Entonces, este tipo de arbitrariedades... Que son sus corruptos. Sí, También claro. hay que entender A eso. ver, ¿no? esto Los corruptos y mis corruptos. Esto me lleva a hablar de la ley Taibo, por ejemplo, ¿sí? Un hombre que no podía estar en la Secretaría de Cultura, ahí está. Me lleva a pensar en este tema que tanto llevó a estar contrario, que era el fiscal carnal de Peña Nieto. Y ahora, hace unos cuantos días, cuando nombran a Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México y le preguntan, oiga, ¿qué no es un fiscal carnal? Pues sí, ella es mi amiga, ella ha estado conmigo durante toda la campaña. Pues sí, es un fiscal carnal. Pero no, además no nos confundan, porque eso ya calienta. Sí. Ese es el problema de que respuestas tan primitivas y toscas son también un reflejo de la propia cultura política del mexicano. Sí, Marco. Claro. O sea, es el mensaje a quién va dirigido. Claro. ¿Y quién se lo compra? A ver, quién se lo aplaude? ¿Quién se lo compra y por qué lo aplaude? Es que la gente sigue ¿Por qué? creyendo que es un outsider. La gente sigue creyendo que es un dirigente político. No, él ya es gobierno. Él como gobierno, como jefe de Estado y de gobierno, que son los dos cargos que tiene en México, Ya no como tiene jefe de opositores Estado de y de entrada, ¿eh? gobierno, el presidente no puede decir eso. Y entonces la gente lo aplaude porque sigue considerando que está en contra del gobierno, pero él no está en contra de sí Él es mismo. el gobierno. Él es el gobierno. Él encabeza el gobierno. Eso es lo que no se ha entendido. Sí. Y por eso, La gente le aplaude lo que le aplaudió antes. claro, Cuando- porque son los mismos mensajes a la misma gente que sigue sintiendo el mismo resentimiento y que pues creen que solo porque llegó este señor a la presidencia de la República las cosas se van a solucionar. Pero Y además no, ellos... O que si no se solucionan, hay siempre un enemigo, que eso es lo que pasa claro, con la ese mafia tipo del de- poder no ha muerto. No ha Todavía muerto. está operando en contra Y por eso de vivimos él. esta situación tan Claro. complicada. Como si la mafia del poder hubiera, por eso lo dije antes de la pausa, estamos padeciendo a un gobierno que no sabe gobernar. ¿Por qué? Porque no lo han querido admitir ni lo van a admitir, pero llegaron y no sabían que había que comprar anticipadamente la gasolina. Y por eso se acabó. Y las medicinas. Por eso escaseó. No fue el asunto del huachicol. El huachicol fue el pretexto perfecto. Claro. A ver, ¿dónde están las 600 pipas que compró? No, ¿quién las ha visto? Y por Nadie asignación las ha visto. directa. Claro, nadie las ha visto. En 1998, el candidato Andrés Manuel López Obrador señaló a Manuel Bartlett como uno de los principales artífices de la corrupción en nuestro país y tantos años después dice que Manuel Bartlett lo acompaña como uno de sus brazos importantes para luchar contra la corrupción. Y la gente lo cree. Y mucha gente lo cree. Sí. ¿Sí? Rápidamente, porque vamos a corte, me gustaría su comentario sobre una ley que ha levantado mucha polémica y es la de extinción de dominio. Buena, mala, peligrosa, No. riesgosa. Yo creo que es una ley que está malintencionada. Es ¿En una qué ley, ¿en qué sentido? En que no hay la presunción de inocencia de entrada. Y te quita todo. Te quitan todo y si luego resulta que tuviste la razón, pues discúlpanos, a ver cómo te pagamos. Sí. ¿Y cuánto te pagamos? ¿Y cuánto te pagamos? Claro. De verdad es una de las peores, la analizamos aquí, la hemos analizado aquí en varios programas. Ajá. Y la verdad es que es una ley hecha por gente resentida, Claro. ¿no?
contra los fifís. Los fifís son malos. La gente que tiene una propiedad es mala porque es rica. Es este mensaje entre estos legisladores. Da la casualidad de que esta es la legislatura con la menor preparación en la historia. Vaya, yo creo que desde el constituyente, que ahí sí fue todo mundo y que había gente impreparada, pero que lees el diario de debates es una gloria, pero es la peor preparada, con la menor capacidad intelectual en la historia de este país. Y con el mayor nivel de resentimiento. Entonces es una ley precisamente hecha por gente resentida para quitarle a los malos, porque todos los ricos son malos, que esta es la otra falacia que se plantea. Habrá que ver a cuál es rico. No todos los ricos son malos. Exacto. De entrada hay que definir, por eso te digo, pero es que es Slim es pero un rico. habría que No, definir sí. qué es rico. Sí, claro. El que claro. tuvo la posibilidad de obtener un crédito para comprar una casa, un departamento, es rico. Claro que no. El que tiene un carrito que lo está pagando mes con mes, es rico. Así es. Y ahí lo vamos a Bueno, y los disputar ricos, por y los ricos, presunción, ricos. por sospecha, porque sospechamos que usted tiene relaciones con el narco. Bueno, hay gente que sabemos que tiene relaciones con el narco y no le han quitado nada. Hay un señor que tiene 40 y tantas propiedades, no sé cómo se llama, pero dicen que tiene 40 y tantas propiedades. Entonces dices, la sospecha sobre ti sí amerita la expropiación. La De hecho, ya extinción no de es Don Bengo. sospecha, ya implica una ejecución de Claro, culpabilidad. claro. Así es. No. A ver, la política fiscal Por es, supuesto. es- Es es otro, terrorismo. es otra modificación legal revanchista, Revanchista. Claro. llena de rencor. Es Y amenazante. verdaderamente cuando tú te das cuenta cómo los gobiernos se dedican a expoliar al pueblo, porque el pueblo es su enemigo. Pero aquí estamos hablando del pueblo bueno y el pueblo enemigo. O sea, todavía no acaban de Esa diferenciar. polarización de la que no hemos hablado, ahí está marcada, ¿sí? Para quienes ven bien y reciben el mensaje, pues está padre. Qué bueno que ahora sí se van a molar a fulanito y a Como en el sutanito. aeropuerto, la gente que dice, si yo no viajo en un aeropuerto, Claro, en un avión. Un avión, claro. Mira, hoy yo no había visto este nivel de enfrentamiento y de polarización desde Maquío en el 88 hasta hoy. Hasta hoy. Solo que hay una diferencia. Hoy es México contra México. Sí. Hoy es unos mexicanos contra otros mexicanos. En aquel entonces, hace 30 años, eran una parte de la sociedad mexicana contra el sistema y sus aliados. Así es. ¿Sí? Hoy no. ¿No? Hoy es un México contra otro México. Contra otro México. Claro, es que eso es lo que le da soporte a los tiranos. Hacemos una pausa. Tener al pueblo dividido para que la parte que te apoya sea capaz de romperse el alma para defenderte Así y es. rompérsela contra el vecino. Hoy tenemos Hacemos- un presidente que no es un jefe de Estado. No. Y ahorita, y lo dejo otra vez sobre la mesa, y si quieren ahorita hablamos de eso. Hacemos una pausa y regresamos. Por sus intereses, ¿no? Ya estamos de regreso, nos quedamos platicando con el tema de los ricos ricos. Y, a ver, pregunta rápida, porque no es de este bloque, pero pregunta rápida. No todos son iguales, bien decías, Marco. Hay ricos que ya se amoldaron, ya se ajustaron, ya se adhirieron, defendiendo, yo entiendo, sus intereses. Ya se acomodaron. Ya se acomodaron. Y son los mismos de siempre. Ahí los ves, empezando por Alfonso Romo, que está pues al ladito del López Obrador. ¿No? Que es el que coordina todo. Y siendo el nexo con los otros ricos, ¿no? Con los Slim, con los Azcárraga, con todos. Los Salinas. Sí, entonces, pues resulta que ¿Y cuál es Salinas? son los mismos, Pliego. son los mismos que ya conocíamos. Eso es bueno. Para la estabilidad, para el Pues, crecimiento, eso para el es- desarrollo. a ver, eso es. No sé si sea bueno o malo. O sea, es bueno para el presidente, es bueno para ellos. ¿Están pero no para la verdaderamente patria. amoldados, ajustados, o nada más es, pues sí estoy aquí porque no me queda de otra? Si la política comparada nos Son ayuda, intereses. yo tomaría como base precisamente que también el Estado integra no solo instituciones, leyes,
sino intereses, por supuesto. Pero creo que uno de los mayores errores, bueno, no creo, lo han dicho, empresarios de Bolivia o empresarios de Chile, es uno de los mayores, empresarios de Venezuela. Uno de los mayores errores que nosotros como empresarios tuvimos es que en los primeros meses, incluso años de Hugo Chávez, es que creímos que lo podíamos convencer. Traducido en México, lo podríamos grillar a él y podríamos nosotros ir sacando raja. Pero poco a poco fue dándose una situación en la que, pues, fueron perdiendo, porque a mí me llama mucho la atención, no solo el acomodo. Romo está acomodado desde con Fox y antes, gran amigo de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Y buenos socios de Carlos Salinas de Gortari ahora, vamos, la clase política inmediata anterior, la de Enrique Peña Nieto, no es tocada son de moral ni con distraído, el pétalo de una rosa. Su ética es un poco distraída. Pero la economía, que es el bolsillo de estos grandes empresarios, va a llegar un momento en que colapse en virtud precisamente de este crecimiento que tenemos. Un dato. Andrés Manuel López Obrador durante un año se la pasó diciendo que la telefonía inalámbrica no cubría ni siquiera el 40%, pegándole durísimo a Carlos Slim. Sí. Y ahora es un negocio para Carlos Slim, ¿no? El salvar políticamente a Andrés Manuel, porque hay otros ricos que no le cae bien, como Claudio X González, sí, o no le cae bien el Gustavo de Hoyos, ¿no? A quien lo maltrata de una manera inusitada. Sí. Entonces también hasta entre los ricos hay clases. Sí, pero también yo creo que hay que tomar, no hay que perder de vista una cosa que me parece importante. Ese poder económico que existe desde hace décadas en este país, el problema es que ha acaparado todo y que no se han generado más ricos. El chiste de este país, para mí, no es que se acaben los ricos, sino que haya más. Claro. ¿No? Y tampoco podemos imaginar que de pronto llegue alguien, un presidente, el que quieras, y diga, bueno, estos ricos ya no me gustan. Cambio. Adiós. ¿Y los nuevos? ¿Y qué le pasaría a este país si ese poder económico se desfonda? Me parece que no podemos tampoco pensar en ese extremo. Por eso decía yo la importancia de que estén amoldados y ajustados. Ahora, con todo esto, ¿hacia dónde vamos en 2020? ¿Qué expectativas podemos tener? Yo creo que el 2020 va a ser el gran escenario, el gran ring para que López Obrador prepare todo el escenario, el campo de batalla para el 2021. No le va a importar otra cosa, no va a ser otra cosa más que eso. Trabajar en sus medidas de seguridad, económicas, políticas, para preparar el terreno y ganar en 2021 lo que le faltó por ganar y mantener o ampliar su dominio. Pero para eso tiene en el que legislativo. dar resultados. Sí, claro. Yo no estoy diciendo que eso va a pasar. Yo no estoy diciendo va a trabajar en ello. Va a trabajar para eso. Pero tiene que dar resultados, Maite. Si quiere alcanzar las metas, ¿no? Tiene y no. O sea, sus votantes lo siguen, porque además el discurso es el que permea, ¿no? La realidad, nosotros la vemos porque para entender la realidad tienes que informarte, para entender la realidad, verla, ¿no? O sea, es un ejercicio de análisis, de discernimiento, de investigación, de reflexión. Entonces, en estos dos discursos, la realidad a veces le pega, pero él siempre la rebasa. La realidad logra disfrazarla. Yo creo que el próximo año lo va a intentar, pero tampoco le veo con las políticas que tiene, con la distribución del presupuesto que tiene para poder dar resultados. ¿Por qué? Además, porque tampoco tiene un gabinete de gente capaz. Preparada, ¿no? Y además tampoco los pone a prueba porque él sale a todas. Porque además, aunque tuviera un gabinete capaz, la gente hace lo que él dice. Y él gobierna por capricho. O sea, ya le dijeron hasta el cansancio que Santa Lucía y el aeropuerto del Estado de México no puede funcionar, el aeropuerto de Toluca. Y de todos modos sigue. No importa, voy derecho, no me quito. Si me pegan, me desquito. Eso de verdad es así de infantil y así de pueril y así funciona. Entonces yo no veo posibilidad de resultados
en el mediano y corto plazo. Yo me quedo, entre otros muchos aprendizajes, con lo que dice Alejandro. En la actualidad están peleando México contra México y lo traduzco en una vertiente, por el tiempo, en síntesis. Va a haber una especie de choque de trenes relacionado entre la ofensiva tiránica de Andrés Manuel López Obrador, que buscará consolidar los ataques a las instituciones y los organismos autónomos, concentrar aún más su poder, preparar a Morena como una maquinaria electoral, tratar de evitar que tenga los problemas que ahora mismo está teniendo el partido, hacerse del INE y en esa perspectiva sí consolidar esa visión autoritaria. Por otro lado, la oposición, de la que no hablamos hoy, pero creo que se encuentra disgregada, Es que no podemos poco hablar de una estructurada. oposición que no existe, ¿no? Creo que el próximo año va a ser urgente para su propia sobrevivencia el que se incorpore. La marcha pasada me parece que sí muestra al menos los primeros atisbos de un México que está queriendo o buscando recuperar su democracia. Y nada más déjame, ya antes de despedirnos, porque me diste el pie. No hay oposición. El que más o menos ahí levantaba la cabecita era el PAN, y creo que esto de Genaro García viene a darle un golpe tal vez mortal al partido. Felipe, quizá. No sé si al PAN. Pues es que Pero es Y que quizá, Felipe, está por Felipe regresar. Felipe está planeando su Regreso regreso al propio al partido. PAN. Entonces, Ahí sí. en política nadie está muerto para siempre, Sí. ¿no? Sí, no. claro. Pues ahí está sí, Durazo. Agradecidos. Alejandro, un Gracias, gusto. Paco, gracias. Que no sea la Maite, última. Marco. Gracias. Muchísimas gracias, Marco, igual. Todo un gusto, de Un verdad, placer. Paco, Alejandro. Mi querida Maite, Maite. como siempre, un gusto. Gracias a ti, es un estar privilegio. en esta mesa de debate. Pero sobre todo, gracias a usted que nos permite, plantearle. Posiblemente no esté totalmente de acuerdo, que esa es también la intención, También se que vale. usted se Esa es la quede pluralidad. con lo que aquí le decimos y tome sus mejores decisiones. Así es de que muchas gracias, hasta la próxima aquí en A Fondo y bueno, por supuesto, felices fiestas. Feliz año.